En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: ¿Es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servirle a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso sobre ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse, y el 4 parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron sus vidas antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bien, tenemos esta historia maravillosa de Cedrac, Mesac y Abednego. Estos nombres se cambian más adelante o en otras traducciones por Ananías, Azarías y Misael. Algunos de pronto les suena más Ananías, Azarías y Misael que Cedrac, Mesac y Abednego. Son los mismos, solo que en el cambio de idioma se cambian esos nombres, pero son las mismas 3 personas. ¿Qué es lo que pasa? Estaban en Babilonia. Nabucodonosor es el rey de Babilonia y en Babilonia adoran muchos ídolos. Y siempre que sonaba un instrumento, todos se postraban ante ese ídolo. Pero estos eran israelitas y eran fieles al Señor y no lo iban a hacer. Entonces alguien le fue a contar al rey. Alguien le fue a contar, no falta el chismoso. Yo no sé por qué nos tenemos que meter en la vida de los demás. Hay gente que disfraza el ser chismoso con el evangelizar, el ser chismoso con el proclamar la verdad de Dios. Mira, una cosa es proclamar el evangelio y otra cosa es meterse en la vida de los demás. Alguien le fue a contar al rey. Y claro, le fueron con el chisme y el rey dijo: ¿es verdad esto? Va a sonar el cuerno. Si no se arrodillan, ustedes ya saben lo que les espera. Y dijeron ellos: no es necesario, listo, no es necesario que suene el cuerno para que mire si lo vamos a hacer o no. Definitivamente no lo vamos a hacer. ¿Y qué Dios nos va a librar? Tenemos uno que nos va a rescatar. Y me gusta una frase que dicen ellos, o sea, sábete que de ningún modo, dicen ellos, vamos a servir a Dios, porque nosotros tenemos una persona, ¿sí?, que nos va a librar, o sea, un Dios, ¿listo? ¿Qué Dios nos puede librar del horno encendido? A Él, a ese Dios de Israel. Y dice algo: y aunque no nos librara, tampoco nos vamos a arrodillar. O sea, esa parte me gusta. ¿Qué Dios nos puede librar de este horno? Nuestro Dios, el Dios de Israel. Y aunque no nos librara, tampoco nos vamos a arrodillar. Eso es bien interesante. Eso se llama fidelidad. Eso se llama amor.
Eso es una frase que tiene en un poema Teresa de Ávila que dice que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, y no me tienes que dar porque te tengo, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Eso le pasaba a estos hombres hoy. Esto le pasó a ellos. Confiamos en Dios y aunque no nos libre de esto, seguimos confiando en Él. Esa es una bonita enseñanza. Entonces, dos enseñanzas aquí. La primera, o tres, vamos a la tercera ahora. La primera, alguien le fue a decir al rey, hey, no te metas en la vida de los demás para destruirlo y para dañarlo. No seas así. Si no tienes algo positivo para tu hermano, si no tienes una intención positiva para ayudarle, quédate callado y no digas nada, pero no destruyas la vida de los demás. Segundo, confía en Dios, que aunque no te salve, que aunque no te dé, confía en Él, sé fiel en Él, no te tiene que dar siempre. La fidelidad va a estar siempre, aunque no me dé lo que yo espero, aunque no me dé lo que yo pido, voy a ser fiel a Él. Y tercero, esa fidelidad llevó a que el rey conociera y viera el brazo de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, es la mejor manera de mostrar que sí tenemos un Dios poderoso. Sé fiel al Señor. Es el mejor camino para mostrar que existe, que es poderoso y que está en medio de nosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Hemos escuchado siempre esa frase, la verdad os hará libres, y quien peca se hace esclavo de su pecado. ¿Sí? Yo creo que es importante mirar eso. Muchas veces uno dice, claro, y es verdad, o sea, el pecado no agrada a Dios, desagrada a Dios, pero aparte de eso, el pecado me esclaviza a mí. Yo creo que es importante entenderlo de esa manera. El pecado me daña a mí, el pecado me frustra a mí, el pecado me esclaviza a mí. No solo miremos de que ofende a Dios, daña a Dios. ¿Sí ven? Sí, es verdad, todo eso es verdad, ofende, daña, claro. Pero aparte de eso, más grande todavía, me esclaviza a mí, me daña a mí, me frustra a mí. Eso es el pecado. Por eso el Evangelio dice, aprendamos a vivir en la libertad. La verdad os hará libres. Aprendamos a vivir en esa libertad. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de vivir en la libertad de caminar con esa honestidad y con esa transparencia. ¿Para poder qué? Para caminar como hijos de la luz. Para poder caminar escuchando esa palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo que es un día bien interesante para que te preguntes cuáles son tus pecados y cómo esos pecados te están esclavizando. Una vez no se da cuenta, pero sí debieran de revisarlos, porque cada pecado es una esclavitud más. Cada pecado nos oprime, nos daña, entonces no es bueno. Por eso pidámosle al Señor, ayúdame a liberarme de este pecado. ¿Por qué? Porque este pecado me esclaviza, me ata, me amarra, daña mi crecimiento, daña mi proceso. Aprendamos a vivir en esa verdad y en esa libertad, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. No le mintieron al rey. Está bien, usted no tiene necesidad de revisarnos. Nosotros no vamos a adorar ese Dios de ustedes. Caminaron en la verdad, fueron libres y la libertad lo llevó a la salvación. En cambio, cuando uno peca, uno es esclavo y la esclavitud lo lleva a la condenación.
Cuando uno dice una mentira, tiene que decir otra y luego otra y luego otra y tiene que enredarse y tiene que amargarse. Así que pidámosle al Señor en este día que nos ayude a liberarnos, a ser mejores y a tratar de caminar siempre en esa libertad y en ese amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Y antes de despedirme, les digo que este viernes a las 8 de la noche, más o menos de 7:30 a 8, vamos a tener el encuentro de parejas aquí en la parroquia San Francisco de Asís. Primero será el Vía Crucis, empieza a las 7 y después del Vía Crucis, entonces vamos a tener el encuentro de parejas. Así que los esperamos a todas las parejas que vivan cerquita a Popca, por esta área, cerquita de la parroquia de San Francisco. Lo invitamos este viernes para el curso de parejas que vamos a tener. El tema de este viernes será la oración en pareja. Así que invitados a todas las parejas, o si tú quieres venir solo, puedes venir a aprender y eso te va a ayudar mucho para la vida. Así que este viernes los esperamos a aquellos que puedan llegar en pareja o quizás puedan llegar solos. Jesús, María y José.